segundo módulo con Sally Taggi. Muchas gracias, Sally, por tu tiempo. Bienvenida. Y nada, pues ya te dejo con ellos. Si necesitáis cualquier cosa, tenéis mi contacto. Si pasara alguna cosa tecnológica o cualquier otra duda que tengáis, tenéis el correo electrónico y tenéis el WhatsApp. Yo estaré atento, aunque no esté conectado. Y cualquier cosa, pues me decís. Muchas gracias, Albert. Muchísimas gracias por, como siempre, por organizar todo. Y bueno, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde estáis. Y yo aquí desde el Cairo estamos por la tarde. Son las 7:10 por la tarde. Entonces, una hora de diferencia entre nosotros y entre España. Y bueno, es un placer estar con vosotros hoy. Voy a compartir mi pantalla, a ver si podéis ver. ¿Lo puedes ver? Sí, vale, muy bien. Bueno, pues como estamos solo los tres, yo me imagino que vamos a tener una conversación muy interesante. Si tenéis alguna pregunta mientras estoy presentando y estoy hablando, por favor, cualquier comentario que queréis decir, estoy aquí, ¿vale? Soy Sami Tai, soy egipcia, viví en España por 6 años y por eso puedo hablar español. Y entonces hablo árabe, español e inglés y bueno, espero hablar más idiomas en el futuro. Soy directora del Departamento de Medios y Comunicación en el Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport en Egipto. Soy también coordinadora internacional del Media and Information Literacy Institute. Es un instituto independiente y soy, bueno, colaboradora del Gabinete de Comunicación y Educación. Hoy vamos a hablar sobre la alfabetización mediática informacional y también la alfabetización en la IA frente a los retos que tenemos hoy en día. Vamos a hablar un poco sobre cómo funcionan los algoritmos y en nuestra experiencia diaria con los medios de comunicación. Entonces, vamos a tener un panorama mundial sobre el estado de lo digital en la actualidad, el entorno actual de los medios de comunicación, retos y riesgos. Vamos a hacer un poco de zoom sobre nuestra experiencia con los medios digitales y vamos a abordar el problema a través del MIL o la alfabetización mediática informacional y también vamos a entender un poco la importancia de la alfabetización en la IA, en la inteligencia artificial, como un parte de la alfabetización mediática e informacional. También vamos a hablar un poco sobre buenas prácticas, recomendaciones y al final podemos tener una discusión. Bueno, si podéis mirar estas cifras, bueno, es un informe que se produce cada año. Esas cifras no solo muestran cuántas personas están conectadas, pero muestran que vivimos en un entorno donde la información circula a una escala muy global, en tiempo real, y bajo sistemas algorítmicos que ya no controlamos completamente, como vamos a reflejar hoy y vamos a hablar. Más conectividad no necesariamente significa mejor información, puede significar más problemas, ¿no? Más exposición a desinformación, más exposición a manipulación de opinión, a sesgos y desinformación. Entonces, si vamos a reflejar un poco sobre los factores evidentes que existen hoy en día en los medios de comunicación, tenemos innumerables fuentes de información y si podéis pensar, esos factores son de doble filo. Tienen lo que está bueno y lo que da riesgo, o lo que está malo. Entonces, tenemos innumerables fuentes de información, tenemos creadores de contenidos que ya no solo periodistas, son usuarios, incluso trolls y bots en algunas veces. Tenemos una rápida evolución de la tecnología, la IA, ¿no? Y lo que está pasando ahora mismo. Hemos movido de los gatekeepers humanos a los gatekeepers algoritmos. ¿Sabes lo que es gatekeeper? ¿Qué significa? No. Bueno, tradicionalmente es una teoría de comunicación, ¿vale? Se llama The Gatekeeping Theory y significa que cada información que vemos en los medios está filtrada la ecosistema de información está filtrado por alguna razón y para algunos actores.
tradicionalmente en los medios de comunicación, los gatekeepers o lo que están filtrando la información fue humanos, ¿vale? Pero ahora mismo, como estamos viviendo en el entorno digital de los medios de comunicación, ya no son humanos, son los algorítmicos, ¿vale? Entonces, los algoritmos que existen en las plataformas que utilizamos cada día, donde buscamos información o encontramos información, están controlados por los algoritmos, como vamos a explicar en un rato. ¿Me explico, Tomás? Sí, vale. Entonces, hemos movido desde humanos gatekeepers a gatekeepers algorítmicos, donde se está colectando todo el día Big Data. Tenemos experiencia personalizada, tenemos cámaras de eco y vamos a hablar más en detalle sobre esta y cómo funciona. También tenemos una baja confianza en el periodismo. Entonces, según los estudios recientes, la mayoría de la gente tienen más confianza en sus peers, otra gente, pero en las periodistas profesionales no, porque piensan que tienen una agenda y todo eso, ¿vale? Entonces, estoy mostrando algunas imágenes, ¿vale? Entre este slide y este. Y dime, ¿qué veis? ¿Qué significan estas imágenes? Eh, Se aborda diferentes tipos de desinformación, como el tema de las vacunas, Ujú, las teorías conspirativas, ujú. la cámara de eco, distintos conceptos acerca de la desinformación. Vale, tienes razón, Tomás, que estas imágenes muestran la diversidad de contenidos dañinos que tenemos hoy en día, que están presentes en el ecosistema mediático. Tenemos fake news, desinformación. Tenemos teorías conspirativas, tenemos cámaras de eco, tenemos discurso de odio, ¿no? Y manipulación dirigida. Pero más allá de los ejemplos que podemos ver, lo importante es entender que no son fenómenos aislados. Lo importante es saber que tienen resultados en la vida real, ¿vale? A ver. Y si estamos hablando en resultados en la vida real, podemos ver esta línea de tiempo que la pregunta clave que tenemos aquí. Si estamos viendo en una ecosistema mediática que está controlada por los algorítmicos, ¿vale? Los algoritmos organizan y amplifican la información, ¿vale? ¿Eso tiene consecuencias? Claro que sí. Y podemos ver estas consecuencias que han empezado a demostrar desde el año 2016. Entonces, observamos un patrón. Desde 2016, con las elecciones de Estados Unidos, cuando ganaba Trump, que fue un resultado que mucha gente no lo ven, ¿vale? Y había también el Brexit, cuando Britain ha dejado la Unión Europea, ¿vale? Entonces, en estos dos eventos grandes en 2017 hemos visto que la desinformación y las campañas dirigidas influyeron en el procesos democráticos, ¿vale? Pasando por el año 2020, donde tenemos el COVID-19, ¿vale? Donde la infodemia afectó decisiones de vida o muerte. Hemos visto que la gente han hecho decisiones que fueron correctos o no según la información que pueden ver. Y muchas veces esa información no fue correcta, ¿vale? Y también la guerra Rusia-Ucrania, donde los conflictos actuales también como Gaza, donde la información se convierte en una arma mediante narrativas opuestas, propaganda y manipulación digital, ¿vale? Esto nos muestra algo muy importante, que el problema no es solo la existencia de contenidos falsos o contenido dañino, sino la capacidad del sistema para amplificarlos
dirigirlos y hacerlos escalar de una manera y otra, ¿vale? Es decir, la información ya no solo informa, sino que también actúa, ¿vale? Y cuando esta capacidad se utiliza de forma estratégica, entramos plenamente en la lógica de la guerra de la información, como vamos a ver en un rato, ¿vale? Entonces, si os invito en esta parte a explorar un poco cómo es la experiencia con los medios digitales a través de tres preguntas. ¿Qué ocurre en el proceso mientras estamos buscando información o viendo información en línea en la ecosistema digital de los medios? ¿De qué está compuesta la burbuja de cada uno de nosotros y cómo se procesa este contenido? Empezando por la primera pregunta, ¿qué ocurre en el proceso de la búsqueda de información o la exposición a los contenidos de los medios de comunicación? La primera cosa que existe es la recogida de datos y la intrusión en la privacidad. Todos nosotros estamos conscientes que se recoge de una manera continua datos sobre nosotros, hasta en punto que puede resultar en una manera demasiado invasiva, ¿vale? Los datos se introducen en algoritmos que deciden qué incluir y qué eliminar en nuestra burbuja, incluso quiénes somos, ¿vale? Basándose en la categoración de la máquina, que son los algoritmos en estos casos. Entonces, la pregunta es, ¿somos conscientes de ello? ¿Toda la gente que sabéis, que conocéis, están conscientes de este proceso o no? Y incluso especialmente las generaciones más jóvenes, sabemos qué tipo de datos se recogen y con qué fines, y también cómo afecta esto a nuestras experiencias con los medios de comunicación y a nuestra exposición o falta de exposición a algunas información. Yo pienso que realmente nadie, bueno, muy pocas personas son las que se toman el trabajo de ver esos términos y condiciones donde automáticamente cuando entramos a cualquier tipo de página, aplicación, estamos regalando nuestros datos, pero Sí, conscientemente de que estamos firmando ese acuerdo. Y sí. esos terms and agreement están hechos de una forma que realmente son bastante complicados. Y últimamente he visto algunas corrientes de ciberseguridad de personas que comparten este tipo de información en redes y les Ujú. invitan a la gente a utilizar la misma IA para poder analizar los temas del contenido que tiene ese acuerdo de términos y condiciones. Entonces simplemente lo copian y lo pegan, por decir, en Chat, GPT o en Claude, y ahí Ajá. dice, ok, tu información está siendo usada de esta manera, se está recopilando este tipo de información. Y a través de Ujú. esa misma información que la gente está proporcionando, es que les hacen todos estos target announcements. Por eso es que todo parece que fuera diseñado para nosotros, porque realmente sí es. Sí, exacto, exacto. Eso es perfecto, ¿eh? Lo que estás diciendo, porque eso es lo que pasa. Y ellos lo hacen tan complicado para que la gente no lo lea, ¿no? Para que pueden maximizar los datos que están recogiendo todo el tiempo, porque esos datos significan monedas para ellos. Es como sus modelo de negocios está basado de esto, ¿vale? Como vamos a ver en un rato. Muchas gracias, Marcela. Y entonces, como ha dicho Marcela, muchos, especialmente las generaciones más jóvenes, dependen de los medios de comunicación para obtener información y noticias sin saber los datos que están recogiendo, ¿vale? Entonces aquí estamos reflejando un poco sobre el tema de algoritmos como gatekeepers. Gatekeepers en este sentido que toman decisiones y filtran contenidos. Muchas plataformas se basan en algoritmos para gestionar y recomendar contenidos sin control humano. Y especialmente recientemente, en 2025, había unos updates en las policías de Meta que os invito a chequear. Puedo enviaros algunos artículos sobre esto luego. Entonces, las personas basan sus decisiones, sus opiniones, sus actitudes y juicios en estos contenidos, muchas veces de forma inconsciente. Si reflejamos un poco sobre los eventos que acabo de compartir con vosotros desde 2016, podemos ver esto, que la gente hace decisiones según la información que encuentran en este ecosistema mediático que está controlado por algoritmos y muchas veces
no son conscientes de esto. Entonces, los usuarios se exponen al riesgo de censurar o filtrar hechos o noticias importantes. Si yo todo el día estoy viendo cosas divertidas, estoy viendo cosas, no sé, de humor que me hace reír y todo esto, eso es lo que voy a tener en mi burbuja. No voy a ver noticias que pueden estar muy importantes para mí. Entonces, la pregunta aquí, si funcionan los algoritmos en beneficio de los usuarios, o si proporcionan la experiencia personalizada deseada o hay algo más. Entonces, este es un quote interesante que dicen que los algoritmos están regulando la visibilidad en las redes sociales, pero sus ajustes son sesgados porque siempre se atienen a la lógica del mercado y no a normas éticas. Entonces, van a dar prioridad a la lógica del mercado, al modelo de negocios, no a normas éticas, ¿vale? Esta rápida producción de contenidos es imposible de controlar o censurar en tiempo real y las normas legales suelen aplicarse post festum, o sea, después de que el problema ya ha ocurrido, cuando ya se ha cometido un ciberdelito. ¿Vale? Entonces podemos tener el resultado que sí tenemos falta de transparencias en las decisiones del algoritmo, de los algorítmicos y también falta de coherencia entre los intereses de las plataformas y los de los usuarios. Entonces, ¿cómo está navegar por el entorno de la información en la era de la guerra de la información? No sé si habéis encontrado esta expresión antes, la era de la guerra de la información y el control algorítmico. Es muy importante entender cómo funciona este ecosistema, ¿vale? Y entonces, mm, yo me gustaría reflejar un poco sobre el diseño de las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales que forman un parte muy importante de la ecosistema informativa de los jóvenes son sistemas muy complejos, ¿vale? Y incluyen dos cosas que actúan juntos para tener la experiencia que estamos viendo cada día. Tenemos el diseño de las plataformas que incluye los algoritmos de tipos diferentes, la política de plataforma y también no sé cómo se llama este en castellano, perdona, la UX and UI, User Experience and User Interface. ¿Me entendéis o no? Sí, Eh, sí se UX, entiende. sí, vale. The UX User Experience es cómo está diseñado la plataforma para dar la experiencia al usuario entre un feature y otro. Y la UI o la User Interface es cómo está visualmente diseñada. Eso tiene un impacto de cómo está la experiencia en la plataforma. Y el otro componente es el comportamiento humano. Si somos consumidores, creadores, y la mayoría de nosotros somos los dos, ¿vale? Pero ¿cómo actuamos? ¿Estamos conscientes de cómo funciona o no? ¿Vale? Eso es muy importante también. Entonces, hasta ahora estamos entendido que los algoritmos no son neutrales, ¿vale? Que moldean nuestra experiencia mediática y que funcionan, como hemos dicho, como gatekeepers, ¿vale? Pero para comprender realmente cómo ocurre esto, necesitamos dar un paso atrás y mirar al sistema completo, no solo a las plataformas de redes sociales, ¿vale? ¿Cómo se crea, cómo se circula y cómo se monetiza el contenido que consumimos cada día? Aquí es donde es muy importante entender la cadena de valor de los medios o the media value chain, como se llama en inglés, ¿vale? Tradicionalmente, esta cadena era lineal, o sea, tenían pasos muy claras, ¿vale? Entonces, teníamos antes la creación, la producción, la distribución y el consumo.
un proceso que relativamente es controlado, ¿no? Con actores claros y responsabilidades definidas, o sea, yo sé quién está el dueño de este medio de comunicación, que hay periodistas, que puedo saber quién están, quién controla el contenido, o sea, fue más o menos controlado. Pero hoy ya no hablamos de una cadena así lineal, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema que es muy dinámico. ¿Qué cambia aquí? Se añaden, como podéis ver, dos elementos muy importantes, dos elementos muy claves que antes no tenían, que son la interacción con la audiencia, ¿no? La interacción directo, más o menos, y la monetización y cómo funciona ahora mismo, que no es lo mismo como antes, ¿vale? Además, por supuesto, la gobernanza y moderación. Eso significa que el contenido ya no termina cuando se publica, como antes, ¿no? Empieza una nueva vida dentro de la plataforma, ¿vale? ¿Y a qué viene la pregunta clave? ¿Dónde interviene la IA, no? La respuesta corta a esto es en todas partes, en los seis stages del ecosistema, ¿no? Entonces, ese esquema nos ayuda a visualizar un poco algo muy fundamental, ¿vale? Que la IA no es una herramienta aislada. Bueno, podemos decir que es una herramienta hasta la producción, pero empezando el proceso de distribución de contenido, empieza a estar una infraestructura transversal. O sea, ya no es una herramienta aislada, es parte de la experiencia que estamos viendo todo el tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando en la fase de creación, podemos hablar de una aplicación de la IA muy importante que es la detección de tendencias, trend analysis, ¿no? En la fase de creación, la IA está influyendo en lo que se produce. Tenemos herramientas de IA, de detección de tendencias, que analicen millones de datos para decirnos qué temas funcionan, qué emociones generan, qué le interesa a la audiencia, ¿vale? Eso significa que incluso antes de crear contenido, la creatividad de la gente, del humano, ya está parcialmente guiada con los datos que se produce de este análisis, ¿vale? Moviendo a la producción, tenemos una aplicación de la IA muy importante que es, por ejemplo, el reconocimiento de voz. En producción, la IA optimiza procesos diferentes, ¿vale? Optimiza, por ejemplo, la transcripción automática, subtítulos, edición asistida, etcétera, ¿vale? Entonces, el reconocimiento de voz, por ejemplo, no solo ahorra tiempo, pero también estandariza cómo se procesa el contenido, ¿no? Hasta este punto estamos hablando de la IA como una herramienta que ayuda más o menos, que dirige más o menos. Empezando en la fase de distribución, es muy importante, es un punto muy crítico, ¿vale? Porque aquí empiezan a trabajar cosas como los sistemas de recomendación, que deciden qué contenido yo veo y qué contenido no voy a ver nunca en mi vida, ¿vale? Em, Aquí, como podéis ver, no elegimos completamente. En inglés hay una expresión que se llama the human agency. Si me podéis ayudar, ¿cómo se llama en castellano? Human agency, o sea, el control humano, la intervención humano, que aquí no tenemos. Dime, Tomás. ¿No? Como agencia humana, ¿será? Como un ¿Tiene encargado sentido humano. decir agencia humana? Sí, o sea, como un encargado humano, en el fondo, un control humano. Sí, exacto. O también Vale, podría ser incidencia humana, ¿no? Sí. sí, yo creo que sí, ¿no? Vale. Entonces, aquí la incidencia humana o la agencia humana empieza a estar un poco challenge, ¿no? No tenemos todo el control, no elegimos completamente lo que vamos a ver y si no estamos conscientes de este proceso, es peor, ¿no? Entonces, moviendo de distribución a interacción con la audiencia, ¿qué pasa aquí? Cada like, cada clic, cada segundo que pasamos viendo algo alimenta el sistema continuamente, ¿no?
Estos bucles de retroalimentación refuercen patrones. Si interactúas, por ejemplo, con cierto tipo de contenido, verás más de lo mismo, ¿no? Nosotros todos vemos esto cada día, ¿no? Si ahora mismo yo he dicho, vamos a ver mi Instagram, el Instagram de Tomás y el Instagram de Marcela, vamos a tener contenido completamente diferente, ¿no? Según lo que cada uno de nosotros interactúa, cómo actúa con el sistema, ¿no? Entonces, aquí es donde se construye lo que está conocido como filter bubble o burbuja de filtro, ¿no? Es como tengo una burbuja, dentro de esta burbuja es todo parecido a mi gusto, todo parecido a mis preferencias, pero no veo nada más, solo mis preferencias, solo el contenido que me va a dejar enganchada todo el tiempo adelante de la pantalla y viendo la plataforma de una manera u otra. ¿Por qué Sally, pasa? podríamos, perdón, Sally, podríamos decir entonces que esta burbuja es alimentada también por el sesgo de confirmación. Claro, completamente, completamente, porque si no estás consciente de este proceso, no sabes qué consecuencia tiene cada decisión que haces, ¿sabes? Entonces, si estás, una decisión significa, incluso si estoy haciendo scroll y hago una pausa para ver algo, eso es una decisión, ¿sabes? Que alimenta el sistema de una manera y otra. Y si yo no estoy consciente de mis sesgos, esto pasa automáticamente, ¿sabes? Entonces, esto sirve de un gran extento el modelo económico, ¿no? Ahora movemos desde interacción con audiencia a la monetización. ¿Cómo está el modelo de negocios de este sistema, ¿no? El módulo económico está profundamente ligado a la IA. Por ejemplo, tenemos la publicidad dirigida, que utiliza nuestros datos todo el tiempo para predecir comportamiento y maximizar ingresos, ¿no? En otras palabras, la atención del usuario, nuestra atención, se convierte en un producto, ¿vale? Un producto que se vende la plataforma de una manera, yani, si podemos decir así, que vende la plataforma a los publicidades, lo que están haciendo publicidades, ¿vale? Movemos de esto a la moderación. Finalmente, los sistemas de IA intentan detectar contenido dañino, ¿vale? Pero lo hacen basándose en datos previos. Esto puede o no puede, esto pasa en realidad que introduce sesgos, errores y decisiones opacas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Egipto hemos visto los problemas de moderación durante el conflicto, lo que es el genocidio, lo que está pasando en Gaza, ¿no? Cuando las plataformas que tienen una agenda estaban como ocultando narrativas palestinas. Entonces la gente han empezado a hacer como intrigues para que este contenido puede estar ahí en la plataforma, ¿vale? Si juntamos todo eso, la IA, podemos decir esto, que la IA no solo organiza el contenido, ¿no? La IA, en este caso, define qué se crea, qué circula, qué se amplifica y qué se elimina. Y esto tiene implicaciones profundas en cómo entendemos la realidad, ¿no? Correcto. Entonces, Justamente, perdón, quería agregar que hace 2 días escuché un nuevo término que me llamó mucho la atención y ujú, es pasar del social media al algorithm media, porque ya, realmente ya los factores sociales se han ido en disminución absoluta con el claro, tema de la IA y el algoritmo. claro, claro. Tomás. Y respecto a esa cadena que mostrabas en la lámina anterior, Ujú, bueno, yo me dedico al fact-checking, eh, y pasa que mucho, sobre todo en las redes sociales de Meta como Facebook e Instagram, cuando publicamos algo, un chequeo de algo que es falso, varias veces nos banea el algoritmo con la IA. Porque mira.
Poner en el fondo que esto es falso y advertirle a la gente de que algo es falso, Ujú. el algoritmo lo toma como que realmente fuera falso, no un chequeo a una desinformación. ¿Qué Eh, significa esto, Tomás? ah, ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ves? Pésimo porque al final te cohíbe la posibilidad de explicarle a la gente que algo es mentira y finalmente es como una cosa en contra de los que hacemos fact-checking, donde para que la gente entienda lo que es falso o no, o Ujú, engañoso o impreciso, hay que prácticamente por obligación ocupar esas etiquetas. ujú, ujú, Y claro, de hecho muchas veces la gente también comenta en los posts, pongan el falso más grande para que la gente entienda que algo es falso. Por ejemplo, que muchas veces, pese a que nosotros digamos que algo no es verdad, la ujú. gente igual sigue como con sus comentarios de odio diciendo que sí es verdad. Ah. Entonces, Pero ¿estás seguro que son gentes? Porque algunas veces hay también las cuentas automatizadas que se llaman bots, ¿no? Para sí, hacer que una narrativa gana la discusión de una manera u otra. sí, Entonces, puede ser también, puede ser. si estás un fact checker, eso es muy interesante porque justamente el año pasado, en 2000, yo creo que principios de 2025, Meta ha hecho un cambio de sus políticas hablando de los fact checkers humanos, ¿no? Y lo que estás diciendo confirma el problema que hay después de este update, ¿no? Voy a enviaros un artículo sobre esto. Sí, dime. ¿Cómo se llama? El año pasado cuando Zuckerberg anuncia que se va a terminar en Estados Unidos con Eso. proyectos de fact-checking, Sí, eso. lo que se proponía como alternativa era hacer notas de comunidad. Sí. Eh, pero sacarle la posibilidad a la gente de que un fact-checker independiente diga que algo es falso, que tiene mucho mayor peso porque hay toda una metodología Mm, que se sigue para decir que algo es falso. No es porque se me ocurrió o soy un bot que dice que algo es falso, sino que hay un proceso periodístico y de metodología que te dice eso. Y hay algunos estudios también que demuestran que no tienen mayor impacto las notas de comunidad, viendo mm, también el caso de X, antes Twitter, que se empieza con estas notas de comunidad y mm. después se traslada a Meta específicamente en Facebook. Sí, sí, sí. Y este tiene que ver con lo que estábamos diciendo del Human Agency, ¿no? Y como dices, es muy importante tener una entidad independiente que de verdad puede decir a la gente que eso es mentira o esto no es completamente correcto, ¿no? Marcela. Ah, por fin encontré dónde está la manito. Yo siempre estaba interrumpiendo. Qué pena con ustedes. No, no, No no. sabía dónde estaba la mano. Como estamos tres, yo creo que es una conversación libre, o sea, está bien. Quería agregar al tema de lo del fact-checking. Yo creo que ahí entra como un conflicto un poco también desde el punto de vista ético, porque muchas personas estarían alegando, ok, ¿quién realmente tiene la verdad? O sea, ¿qué agencia tiene la verdad absoluta? ¿Por qué lo que dice un tipo de fact-checker vale más de lo que dice otro tipo, otro que presenta también el fact-checking como una opción? Entonces, el otro día estaba leyendo un poquito sobre ese juicio contra Meta y hablaban de eso, que ellos estaban tratando de curar en salud porque ¿quién decía que ellos tenían la verdad absoluta para poner que era verdad y que no? Y en cierto punto tiene sentido, pero entonces ahí recae la responsabilidad también del usuario de buscar a propósito puntos de vista contrarios para uno poderse alimentar de los dos lados de la moneda y no solamente recibir la información como tal. Claro, claro, tienes razón. Y por eso lo que estáis estudiando, el tema de alfabetización mediática informacional es clave. Porque, y no es solo clave para el usuario, es clave también para los medios, para saber que ya no es el poder
solo en una partida. O sea, antiguamente fue el periodista, ¿no? Y lo que dice el periodista que es cierto, y lo que dice que no es cierto. Ahora mismo, con el cambio de este ecosistema, como estábamos explicando, es totalmente diferente. Y hay varios stakeholders que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tienes toda la razón. Tomás. Sí, ahí a propósito de lo que decía Marcela, que Ujú, muchas veces he escuchado como un poco un discurso que plantea que los fact-checkers queremos de alguna forma cancelar la verdad de otros. ujú, Siempre me preocupo de decir, donde voy a hablar, a seminarios, etcétera, que no se trata de eso, sino que de entregarle elementos que den evidencia para que la gente pueda decidir si creer o no en algo. Nosotros, en el fondo, no nos metemos en eso, pero quería recalcarlo porque era algo que también había escuchado eso como ujú. de cancelar la verdad. No, no digo que tú lo hayas dicho, Marcela, pero a propósito de tus palabras, quería agregar eso que me ha pasado muchas veces que nos atacan por eso, porque en el fondo sienten que, bueno, quizás con justa razón, pero sienten que queremos cancelar la verdad y lo que se trata es de darle contexto a la gente y evidencia para que ellos sepan cómo juzgar. En el fondo nosotros tampoco lo obligamos a creer en nosotros. Claro, De has dicho todo. Pero, acuerdo. ah, Sí, que estoy súper de acuerdo con lo que dices. Como periodistas nos pasa eso nosotros también mucho, que tenemos una noticia y la gente dice, ok, pero ¿quién fue el que hizo el fact-checking? ¿Por qué esta verdad es más verdad que la que otro medio puede estar poniendo? Pero sí es cierto, o sea, la idea es que la gente tenga todos los hechos y se pueda hacer ellos mismos sus propias opiniones respecto a esos temas. Somos Que como facilitadores de la información. claro, porque igual, o sea, nadie está libre de cometer un error, de hecho, incluso en el mismo proceso de fact-checking. Y por eso la diferencia entre un medio de fact-checking y los que hacen medios más, no sé si se ocupa la palabra en sus países, pero más como de panfleto político, Ujú, es muy diferente porque hay una metodología que explica el paso a paso, hay una política de corrección si es que nos equivocamos, de que tenemos que corregir públicamente, de borrar, por ejemplo, si cometimos un error, de borrar ese post, por ejemplo, para que no siga circulando una desinformación. Es como súper riguroso y profesional. Eh, entonces, eso marca un poco una diferencia con estas cuentas de X incógnitas que dicen ser fact-checkers y al final no tienen ninguna metodología ni transparencia. O sea, nosotros tenemos que poner desde quienes nos financian hasta esta metodología, todo públicamente en nuestro sitio web, rendir cuenta una vez al año, etcétera. y para que esto tiene sentido, también el usuario o la audiencia que tienen que estar conscientes de la importancia de saber quién son los fact-checkers o quién es el dueño de este medio de comunicación, con quién estoy hablando, qué tipo de evidencia, si están dando contexto, como has dicho, Tomás. Eso también depende de el pensamiento crítico de la audiencia, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, falta mucho. Qué Sí. interesante, Y ¿no? hay otra cosa que tiene que ver con el tema de los algoritmos que quisiera agregar, que Ujú, puede ser útil también para el contexto. Hace un par de años, ujú, Europa empezó a hacer una especie como de laboratorio de vigilancia de los algoritmos donde le exige una o dos veces al año a las grandes plataformas de redes sociales ujú, de más de 45 millones de usuarios que rindan cuentas sobre los algoritmos, no solo sobre el tema de desinformación. De hecho, el principal motivo era el tema de la pornografía, pornografía infantil, etcétera, ujú. como una vigilancia de los algoritmos. Y en ese sentido ahí Europa yo creo que está como bien a la vanguardia en el tema de la vigilancia de los algoritmos y de ponerle un poco de límites y Ujú. bordes a eso para que no, como que no se desbande en el fondo. Sí, sí, es un tema muy complicada porque esto ya existe, imagínate, desde el 2010.
¿vale? Entonces, y como ves, o sea, por eso es muy importante hacer la gente más consciente de lo que está pasando, porque en la vida real eso no es fácil. Y Bueno, fíjense que en Estados Unidos justo hace creo que fue el mes pasado, aprobaron una ley a nivel federal que se llama Take It Down Act, que lo mm, que busca es remover en un periodo de 24 a 48 horas cualquier contenido que se haya generado sí, pues pornográfico en Internet sin el consentimiento de la persona. mm, Entonces, ahora lo están también hablando con el tema de los deepfakes, porque no es solamente que se pueda masificar un video íntimo de una persona que habrá grabado a que utilicen la cara o la información que tienen disponible de una persona para construir este tipo de contenido que claro, realmente es pues 100% inventado, pero tiene implicaciones fuertísimas en el mundo real. claro, claro. Y especialmente el tema de deepfakes. Es muy scary, ¿no? Porque si estás escuchando a una persona y lo estás viendo, es mucho más posible que crees lo que estás viendo, ¿vale? Y entonces sí, es muy complicado. Está bien que tienen este Take It Down ley, pero esperemos que tiene un efecto Claro. que tiene sentido con el tema de amplificación tan rápida que tenemos ahora en las plataformas, ¿sabes? Porque es una locura. O sea, en unos minutos ya hay millones de De gente que... reproducciones, correcto. Y aunque lo eliminen en 24 o 48 horas, el daño ya está hecho. La masificación pasa casi que a la velocidad de la luz. Y ahora sí que yo creo que ya la frase de ver para creer ya no vuelve a aplicar más nunca, porque lo estás viendo, pero no hay que creerlo, porque realmente no sabes si lo que tú estás viendo es verdad. Claro, claro, claro. Por eso es muy importante concienciar la gente, ¿no? Ahora Y bien, no, sí, perdón. No, que dime. no, en este primer trimestre, por ejemplo, nosotros en nuestro medio encontramos 211 narrativas desinformantes y en su total tienen más de 360 millones de visualizaciones en redes sociales. Nosotros mensualmente tenemos en Instagram, por ejemplo, 3.600.000 de visualizaciones, o sea, el 1% de todo lo que se difundió de desinformación es el chequeo, Claro. lo que muestra la amplia distancia que hay entre cómo circula, la fuerza con que circula la desinformación y versus la del chequeo. Mm. Sí, es un horror, de verdad. Tomás, Bueno, ¿cómo se llama tu medio? Me gustaría buscarlo. En Instagram se llama Mala Sí. Espina Check. Mala Espina Check. Lo voy a Yes. buscar. Mala es lo que has compartido en el foro, ¿no? Sí, sí, Me parece interesantísimo. sí. Ahí estamos hace casi 7 años ya. Sí, sí, porque ya también no solo hace fact-checking, que también hacéis un tipo de educación a la gente, ¿no? Sí. Es muy interesante. Es parte del proyecto que estoy presentando acá al máster. Sí, sí, es muy, muy interesante, muy importante. Bueno, queremos réplicas de esto, yo creo que en todo el mundo. Bueno, eh, ahora bien, si tenemos, como estamos hablando, un sistema donde el contenido es guiado por datos, la visibilidad es controlada por algoritmos, la atención es monetizada, ¿no? Y la moderación es tan imperfecta. ¿Qué ocurre cuando alguien decide usar este sistema de una manera, mira, que con las tantas idiomas que tengo, bueno, estratégicamente, o sea, si hay una persona que quiere utilizar esto de una manera estratégicamente, ¿vale? Aquí es donde exactamente entramos en lo que llamamos la era de la guerra de la información. No estamos hablando solo de la desinformación espontánea, ¿vale? Estamos hablando de un uso intencional, un uso muy estratégico de este ecosistema digital para influir, manipular y moldear percepciones. Y como acabamos de ver, la infraestructura para hacer esto ya está ahí, ¿vale? Por eso, entender la cadena de valor, el papel de la IA no es solo técnico, no es un tema de entender cómo funciona técnicamente, pero es un tema de entender cómo es político,
cómo es social y qué impacto tiene en la ética también. Entonces, estamos en una era que tiene uso extensivo de tecnología digital e Internet para manipular, difundir y militarizar la información. ¿Por qué? Por influencia política, social y económica. Tenemos factores como estamos hablando de difusión rápida, anonimidad, no sabes quién está detrás de la cuenta que está hablando, amplificación, lo que estábamos diciendo, y también uso de tecnología avanzada para engañar y formar la percepción pública. Bueno, la desinformación existe desde el empiezo del ser humano, ¿vale? Existe históricamente desde muchos, muchos años. Pero, ¿qué hace diferente a estos época? Tenemos factores diferentes como transformación muy rápida, la transformación digital muy rápida. Hemos movido de un oligopolio a innumerables fuentes de información. Tenemos la IA y sus aplicaciones de doble filo, como deepfakes y como la intervención en la cadena de los medios, como es visto. También tenemos amplificación y viralidad, la propagación muy rápida y generalizada y la dificultad de controlar los daños, como estábamos hablando, etcétera, ¿vale? Tenemos el problema de moderación automatizada de contenidos y está ahora más que nunca que tenemos la intervención de la IA más y la intervención del humano menos. Entonces, tenemos sesgos basados en el conjunto de datos sobre el que se ha entrenado la máquina o la IA. ¿Vale? Tenemos manipulación selectiva. Las tácticas de guerra de información pueden ser muy selectivas, adaptando a los mensajes a grupos demográficos o individuos específicos, como el targeted advertising es muy parecido aquí. La publicidad que está dirigida a una persona también se hace lo mismo con la información. Algo muy parecido a esto pasaba en el 2016 con las elecciones de Estados Unidos y también con el Brexit. Tenemos menos confianza, lamentablemente, en el periodismo profesional y tenemos también la importancia geopolítica. La información como herramienta de Estado, el uso de la desinformación como medio para alcanzar objetivos geopolíticos y podemos ver esto ahora mismo con lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? La guerra que ha empezado Trump, ¿no? Y todo lo que está pasando. Todo esto estábamos hablando en la primera pregunta. ¿Qué pasa en el ecosistema de los medios de comunicación? Eso es lo que pasa. Eso es hemos hecho un zoom sobre el sistema donde estamos viviendo. Dame un momento que mis hijos aquí están un poco loud, ¿vale? Un momento. Toma, ya te encontré, te estoy siguiendo. Ahí te busco, te sigo desde el mío es T. Martínez D. Tema tienes de. El mío es Marcela Pérez Barros. Ya, ahí te encontré, ahí te seguí. Dale, ya te sigo también. Qué famosa. Ah, ay, por favor. Perdona, chicos, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta, ¿de qué se compone nuestra burbuja? ¿Qué son los riesgos y retos que forman consecuencia de todo esto, lo que está pasando? A ver, no. Para entender esto, voy a daros algunos ejemplos para tener en cuenta. Por ejemplo, un estudio ha encontrado que YouTube recomienda contenidos que violan su propia política. Desinformación, contenido violento, incitación al odio, spam y prácticas engañosas se pueden encontrar muy fácilmente en YouTube y esto va en contra de su propia política. También hay amplificación de contenidos extremos en YouTube. El 70% de los contenidos que se ven en YouTube se basan en recomendaciones y no en búsquedas de los usuarios, ¿vale? Los estudios encontraron que los usuarios en YouTube corren el riesgo de quedar atrapados en una burbuja ideológica
una vez en la plataforma. También desde hace 2 años han encontrado un grupo que está basado en Israel, que vende servicios de hackeo y acceso a un vasto ejército de perfiles falsos en las redes sociales. Es lo que estaba hablando de las perfiles que son automatizadas para hacer una narrativa ganar frente de otra, ¿vale? Entonces había este grupo que en los medios de comunicación se llamaba Team Jorge y fue expuesto a través del Guardian, a través de una investigación tan amplia. Entonces han encontrado una unidad de pruebas detrás de campañas de desinformación en todo el mundo. Han tenido intervención, no sé, en 20 algo país, en los resultados de elección, en formar y manipular el opinión público. A ver. Según el EU Desinfolab, si los algoritmos no están diseñados para tener la calidad de información en sus objetivos, naturalmente van a dar favor a la desinformación. ¿Y por qué es esto? Porque normalmente la desinformación tiene el parte emocional que está hecha para dar emoción al usuario de una manera u otra. Entonces, si reflejamos un poco sobre el bucle de retroalimentación, vamos a entender esto. Si yo estoy interactuando todo el tiempo con algo que me da emoción de, no sé, de felicidad, de anger, cualquier tipo de emoción, automáticamente el algoritmo va a entender que eso es lo que estoy gustando y entonces empieza ahí este bucle de retroalimentación. ¿Vale? Más ejemplos si queréis veros luego. ¿Vale? Voy a compartir. El sesgo de confirmación del que hablaba Marce también. Sí, exacto. ¿Cómo se procesan estos contenidos o qué consecuencias tienen? Empezando por algo parecido al sesgo de confirmación, que cada uno de nosotros tiene confirmación de una realidad diferente. Entonces, si estamos hablando sobre una cosa como la guerra que está pasando ahora, y yo estoy todo el tiempo interactuando con el contenido que tiene que ver con mis propios visión del mundo, mi propia opinión, y no estoy viendo una opinión diferente, entonces todo el tiempo estoy viendo solo lo que creo. Entonces, esto alimenta de una manera u otra al sesgo de confirmación. ¿Vale? Estoy eligiendo información que tienen que ver con cómo pienso yo y también lo que estoy viendo gracias a los algoritmos hace una alimentación a esta visión al mundo. Entonces tenemos confirmación de realidades muy diferentes. Eso también resulta en una polarización. Desde el año 2016 han encontrado que la polarización está incrementando en sociedades en todo el mundo. Porque lo que pasa es que hay un refuerzo de los sesgos cognitivos de una manera continua porque todo el tiempo el algoritmo está personalizando mi experiencia para mantener mi atención a lo largo del tiempo. También hay caos de la información, donde hechos y verdades tienen definiciones diferentes, ¿vale? Eso tiene que ver con lo que estabais diciendo, Tomás y Marcela, ¿vale? ¿Quién decida cuál es el hecho? ¿Quién decida? ¿Vale? Hay que mirar evidencias, hay que mirar contexto y hay que dar al usuario o a la audiencia los puntos de vista diferentes para que él o ella pueden decidir, ¿vale? Pero esto no es lo que está pasando ahora. También hay el tema de weaponizing information o guerras de información, ¿vale? Tenemos marcos engañosas al servicio de intereses diferentes, intereses económicos, intereses políticos, etcétera. ¿Cómo nos afecta? Esto aumenta los sesgos cognitivos,
impide el pensamiento crítico porque ya estoy convencida con lo que estoy viendo todo el tiempo. No veo diversidad de opiniones, no veo diversidad de voces, ¿vale? Crea más intolerancia hasta puntos de vista diferentes y engaña y orienta mal en el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo podemos afrontar estos retos? Claro, hay muchas cosas para hacer, incluso cosas legales como pasar leyes, etcétera, pero yo creo desde nuestro ámbito podemos dar impulso a la alfabetización mediática informacional y también la alfabetización en la IA. Entonces, si queremos pensar un poco sobre qué es la alfabetización, si decimos alfabetización es la capacidad de saber leer y escribir generalmente. El término alfabetización se utiliza con inferencia, si estamos hablando de alfabetización mediática e informacional, se utiliza con la inferencia de que los contenidos de los medios, la información, las noticias, nunca son totalmente obvios y que requieren conocimientos y habilidades para poder leerlos y crear o escribir contenidos propios. Entonces, este concepto de alfabetización mediática e informacional es multidimensional. Podemos decir que consiste de competencias y áreas de conocimiento según Potter. Las competencias son muchos, vosotros habéis visto en las lecturas que teníais durante este módulo, pero si queremos hacerlos de una manera un poco general, podemos decir que la competencia de acceder, analizar, evaluar y comunicar son un base muy importante. Y si estamos hablando de áreas de conocimiento, estamos hablando del contexto. O sea, el usuario tiene que saber, tiene que tener conocimiento del contenido de los medios de comunicación, cómo está hecho. Tiene que tener conocimiento de la industria de los medios de comunicación, quién está controlando el proceso, cómo funciona el sistema. Tiene que tener conocimiento de los efectos de los medios de comunicación también. ¿Qué efecto tiene esto sobre yo misma, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi comunidad? Y también tienen que tener conocimiento del mundo real. ¿Qué significa esto? Eso significa tener la conciencia de que todos los contenidos en los medios de comunicación están construidos, no son un espejo que refleja el mundo real, son construidos desde la perspectiva de la persona que lo han escrito, desde la perspectiva de la persona que lo han grabado, de una manera u otra. Entonces, conocimiento del mundo real significa esto, saber que los medios de comunicación no son un espejo. El contenido que vemos todo el tiempo está construido desde la perspectiva de la persona o el sistema. También conocimiento de uno mismo. Tomar un tipo de responsabilidad de mi experiencia. O sea, si yo pregunto ahora, ¿quién está responsable que yo creo una desinformación? ¿Es mi responsabilidad como usuario o la responsabilidad de la plataforma o la responsabilidad de la persona que ha creado la desinformación? ¿Me explico? Correcto, yo pienso que es una responsabilidad compartida. Claro. Tiene que ser parte del usuario que tiene que tener la intención y la voluntad de aprender a detectar cuando una información es de verdad o no. Es parte de responsabilidad del medio emisor y también parte de la plataforma porque están prestando el espacio para la publicación y masificación de esta información a través del algoritmo. Sí. Claro. Y eso significa el conocimiento de uno mismo, ¿vale? Tener como lo dices, Marcela, la voluntad, ¿vale? La voluntad para hacer el esfuerzo. Porque en los medios en el ecosistema actual, el usuario tiene más poder, pero como tiene más poder, tiene más responsabilidad, ¿no? Vale. Ok, sí, ya hemos explicado. Entonces, una pregunta aquí es si la alfabetización mediática protege o capacita o ambas cosas. ¿Qué pensáis vosotros? La AMI, la alfabetización mediática, ¿protege o capacita o ambas cosas? ¿Y cómo?
Ambas, yo creo, eh, ambas porque una cosa lleva a la otra, o sea, capacitarte te lleva a protegerte de la desinformación o de muchas otras cosas, la estafa, phishing, etcétera. O sea, estar capacitado o haber estudiado bien eh, implica que uno va a estar más protegido. Ujú, ujú. ¿Qué piensas, Marcela? Yo pienso que más que proteger, capacita a las personas para poder entender, porque protegerte va a depender del uso que tú le des realmente a la plataforma y a las diferentes redes sociales. No Ujú, sé qué tanto puede actuar como un escudo protector, pero definitivamente sí como un agente capacitador. ujú, ujú. Vale. Entonces, son dos paradigmas, ¿vale? La facción mediática informacional ha empezado antiguamente con el paradigma de proteger, pero luego, con los cambios en los medios de comunicación, ha evolucionado al paradigma de capacita, ¿vale? Capacitar. Entonces, si estamos hablando del paradigma de proteger, estamos poniendo el mayor énfasis en proteger a las audiencias contra los posibles efectos nocivos de los mensajes y de los medios de comunicación. Aquí estamos hablando más de audiencias vulnerables, como los niños, los más jóvenes, incluso los mayores de edades, ¿vale? Entonces, estamos hablando dentro del paradigma de capacitar, estamos hablando de la capacidad de los ciudadanos de ser críticos con las estructuras de poder y, en consecuencia, poder que se les atribuye en ese sentido para tener un impacto evidente en la política, la sociedad y las instituciones. Eh, Esto incluye los componentes de análisis, poder analizar, valorar y evaluar los mensajes de los medios de comunicación como pilares fundamentales, ¿vale? Entonces, son dos perspectivas para mirar el AMI y depende de muchas cosas, pero en todas maneras es muy importante mantener ambas cosas cuando estamos hablando de la AMI. Vale, eso es un poco antiguo, ¿vale? Porque quiere decirnos, es The Ecology of MIL, The Ecology of, que incluye el facilidad mediática informacional, pero yo creo que ahora mismo hay muchas más cosas, ¿vale? Porque este ámbito del AMI está evolucionando según la evolución de los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, si queremos añadir algo, ahora mismo vamos a añadir la alfabetización en la IA, ¿no? O cómo entender la IA. Y es un parte muy importante en la Ecology of MIL, o que incluye este ámbito de alfabetización mediática informacional. Entonces, la alfabetización en IA o alfabetización algorítmica. ¿Qué significa? Eso quiere decir la capacidad de una persona para comprender y interactuar con confianza con sistemas basados en la IA. Como hemos visto, el ecosistema actual de los medios de comunicación está totalmente con un gran parte basado en la IA. Entonces, es muy importante dar impulso a la AMI y la alfabetización en la IA para varias razones. Tomar el control de la propia experiencia mediática diaria, ser más consciente. Este pone preguntas, por ejemplo, que uno tiene que preguntar a él mismo, como qué medios utilizo, en qué plataformas paso más tiempo, qué alimento a mi cerebro con los contenidos a los que me expongo, ¿vale? ¿Por qué pienso lo que estoy pensando? ¿De dónde viene esto? Eso es muy importante. También sensibilización sobre la caja negra, analizar las plataformas, la cadena de los medios y cómo funciona, ¿vale? ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se moderan los contenidos en las distintas plataformas? ¿Cómo se diseña la plataforma y con qué fin? ¿Cómo gana dinero la plataforma? ¿Quién ha diseñado los algoritmos utilizados? ¿Y qué sesgo se demuestra o pueden demostrarse? También hay que equiparse con competencias y preguntar
cómo se puede engañar al algoritmo. O sea, ¿hay una manera de engañar al algoritmo? Sí, bueno, si yo estoy consciente de cómo funciona esto, puedo, por ejemplo, hacer una diversidad en el tipo de contenido que estoy consumiendo, buscar más cosas, tener más fuentes y no solo depender sobre lo que sale. ¿Vale? Entonces sí que hay una manera, es un poco difícil o tenemos que estar muy conscientes, pero sí que hay una manera, ¿vale? ¿Cómo puedo ver contenidos que no están en mi burbuja? ¿Cuáles son los distintos tipos de contenidos dañinos y cómo puede detectarlos? ¿Vale? Había una persona que ha hecho una experiencia, ha hecho dos perfiles en las redes sociales con dos personalities tan diferentes para ver qué diferencia va a haber en los dos perfiles en los contenidos. Y eso es interesante. Entonces, si damos impulso a la alfabetización mediática, estamos intentando tomar más control sobre nuestra experiencia mediática a través de tener el resultado de concienciación, más acceso cognitivo, no solo acceso a la información, pero que no soy en autopilot mode, no soy en una manera tan automatizada cuando estoy utilizando los medios de comunicación. Tengo acceso cognitivo, estoy pensando, estoy reflejando, ¿vale? Y también el pensamiento crítico y esto resuelta en una experiencia más responsable con los medios de comunicación. Hay buenas prácticas. Quiero añadir ahora tu iniciativa, Tomás, que yo pienso que es buena práctica también, ¿vale? Pero tenemos algo como The Algorithm and Data Literacy Project, que se llama Algolet, ¿vale? Que es una cosa dedicada a los niños que quieren enseñarles sobre los algoritmos, cómo funcionan, etcétera. También tenemos Algo Transparency, que está hecho by Guillaume Chaslot. Es una persona que trabajaba para YouTube y luego ha decidido separarse y hacer esto para hacer conciencia al público, para saber cómo está funcionando YouTube como una plataforma y también está dirigido a policymakers, etcétera, para hacer concienciar a stakeholders diferentes de cómo funciona la plataforma. Y entonces decimos que tenemos que involucrar a distintas partes interesadas o a diferentes stakeholders. Tenemos acción que tiene que estar hecho en 4 niveles. Tenemos que involucrar a la industria, las plataformas en este movimiento de AMI a través invitarles a tener más revisión humana, ¿no? Invitarles a alinear los intereses de los usuarios y por tanto con lo de la sociedad en aras del bien público, a fomentar la transferencia algorítmica. Están intentando hacer esto porque ahora con Meta podéis ver qué incluye tu algoritmo. No sé si habéis visto esto, pero para mí no es suficiente. También a través de... Marcela, ¿quieres decir algo? Sí, iba a decir que yo sí lo había visto y pues es interesante saber cómo nos tienen catalogados. También tiene la opción de uno decir, ok, quiero ver más de esta información o quiero ver menos de esta información, lo cual Sí, puede contribuir una persona activamente al mismo sesgo de confirmación. Si tú realmente solo quieres ver información que te resuene con lo que ya tú piensas, vas activamente a seleccionar que solo recibas ese tipo de información. sí, sí, sí. Eso me parece interesante, pero bueno, de ya queremos más cosas, ¿no? También promover el diseño humano en lugar del diseño adictivo de las plataformas. Y esto va en contradicción con el modelo de negocios, porque ellos sí que quieren que los usuarios estén adictivos, porque más atención significa más dinero, ¿no? También reconsiderar los modelos de negocios de una manera u otra. En nivel de sociedad civil y ciudadanos, hay que dar fomento de la alfabetización algorítmica y de las AMI, sensibilización sobre el coste de los servicios gratuitos, que si estamos teniendo un servicio gratuito, estamos pagando nuestros datos, eso es muy importante saberlo. También fomentar iniciativas al servicio del bien público.
Los dos últimos niveles son el nivel de la academia y los gobiernos. El nivel de academia hay que ampliar, seguir ampliando la investigación para llegar a una conceptualización concreta de alfabetización algorítmica o alfabetización en la IA. Como este ámbito está evolucionando muy rápido, también hay que continuamente mapear y evaluar las buenas prácticas, colaborar con la industria y otras partes interesadas en la investigación aplicada. El nivel de gobiernos, responsables políticos y responsables de la toma de decisión en cada sociedad, hay que elaborar más leyes para regular la moderación automática de contenidos, aumentar la transparencia, entre otras cuestiones pertinentes, y también dar financiación a buenas prácticas e iniciativas para el bien público. Este parece muy utópico, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos que tener presente. Ya, he hablado mucho yo. Espero que habéis encontrado esto, bueno, informativo o interesante, y estoy aquí para cualquier pregunta que tenéis o comentario. Yo he encontrado todo maravilloso, me encanta este tema, me parece que hay muchísimo por explorar. Creo que todos los periodistas o los profesionales que estamos en el ámbito de la educación o la comunicación tenemos esta idea utópica de cómo deberían ser las cosas. La realidad es que se contrasta muy fuerte con el avance tan lento que tienen las regulaciones en diferentes países para tratar de frenar este tema que avanza, o sea, casi que de verdad que a la velocidad de la luz. Entonces, creo que son fundamentales estos espacios de información y poco a poco dentro del espacio que cada quien tiene para influir en su pequeño grupo o convertirse en líderes de opinión y que la gente le parezca realmente interesante y valioso el tema de la alfabetización mediática, porque no es una tarea fácil realmente. La gente está muy acomodada a leer y escuchar solo lo que quiere escuchar, entonces si uno activamente les está recordando que eso no es la única realidad que existe, pues hay que buscar una forma de hacerlo que no se oiga como a discurso ni se oiga tedioso, sino que uno logre tocar la fibra adecuada para que realmente se pueda generar un cambio. Ujú. Muchas gracias, Marcela. ¿Y qué más? No quiero decir que te sorprendió, pero ¿qué es la cosa que ha llamado tu atención más en lo que en lo que hemos dicho hoy? Bueno, de todo lo que se ha dicho hoy, creo que he leído un poco sobre cada uno de los temas y en referencia sobre lo que podemos esperar al futuro. Fíjate que les quería compartir que justamente ayer había encontrado una página de internet, hice un video sobre ese tema, Ujú, sobre que la IA está rentando humanos, o sea, está rentando humanos para completar tareas que no pueden realizar dentro de la plataforma, porque con la construcción de agentes, los agentes tienen cierto límite, pero a alguien se le ocurrió crear una página que se llama literalmente Rent a Human y tiene más de 600.000 humanos inscritos para completar labores utilizadas y buscadas por agentes de IA. Por ejemplo, si yo tengo a mi agente y le digo, ayúdame con las labores de mi casa, y dentro de las labores de mi casa está, por ejemplo, podar el césped, obviamente la gente de la IA no lo puede hacer porque es un ser que no está en el mundo físico, pero tiene la agencia de poder buscar dentro de esta plataforma quien vive en la ciudad donde yo estoy, pagarle y que esa persona vaya y solucione ujú. ese problema en el mundo real. Entonces, definitivamente lo que encuentro más valioso es el tema de la ética de lo que se está utilizando, porque hay una delgada línea que debemos tener muy claro, porque muy fácilmente se puede cruzar. Qué interesante, muy interesante. Gracias por compartir esto, Marcela. ¿Y Tomás? Yo me quedo con los conceptos más teóricos, que siempre son una buena base para poder profundizar en desarrollar herramientas para la alfabetización mediática. O sea, no solo quedarse con la parte más práctica, que son, por ejemplo, ese chatbot que mandé y otras cosas, sino que partir de una cosa más teórica para que sea bien complementada, bien fundamentada la herramienta que se vaya a desarrollar. Ujú, ujú, perfecto. Es muy importante desarrollar esto para poder tener algo en practice de valor, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pues bueno, pues os voy a dar muchas gracias por escuchar y por la discusión que yo personalmente he disfrutado mucho.
Y bueno, espero ver vuestra actividad sobre las iniciativas diferentes que donde queréis reflejar. Tengo muchas ganas de verlos y también vuestras respuestas en el foro. Yo sé que ya habéis compartido vuestros thoughts sobre las preguntas. Pero si queréis añadir algo más, voy a cerrarlo entre hoy más tarde o mañana. Bueno, puedo dejarlo hasta mañana. Entonces, si queréis añadir algo, podéis durante estos 2 días. Sally, Muchis- muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer escucharte, Tomás. Qué bueno haber participado en esta conversación con ambos. Muchas bueno, gracias, Sally. Muy muchísimas, buena la conversación. muchísimas gracias, Tomás y Martela. Y bueno, seguimos hablando, ¿no? Que Claro que vayan sí. Chao, chao. Que tengan un feliz tarde o noche, donde estén. tarde. Chao. Bueno, chao.